Bueno, diputado, ¿cuáles fueron los puntos específicos que se le cambiaron al Código de Transporte? Eh, en principio lo que tuvimos en cuenta es una modificación que se venía estableciendo desde hace un tiempo, no muy largo, corto, que es por el cual se aplican medidas complementarias a las faltas tradicionales de tránsito. Y sobre todo se aplican estas medidas complementarias, a las faltas más graves. ¿Cuál es el sentido de una medida complementaria que no tiene aparejado ni una sanción más grave, ni impedir que el conductor siga manejando? Porque la primera pregunta es, bueno, ¿para qué le van a sacar el registro transitoriamente si va a poder seguir manejando? Tiene como criterio fundamental, pero absolutamente central, el que el presunto infractor concurra ante la autoridad de los controladores de falta de tránsito en un breve periodo de tiempo a brindar explicaciones, hacer su descargo y eventualmente recibir su sanción, justamente porque en el corto tiempo un conductor que haya cometido una falta grave con peligrosidad potencial alta, como puede ser el cruzar una vía con barreras bajas, o el ir en exceso de velocidad, o el atravesar semáforo en rojo, tienen consecuencias posibles graves. La toma de conciencia es fundamental para poder bajar la violencia vial, tratando de que las personas no reincidan en ese tipo de conducta. ¿Qué es lo que cambiamos en la última sesión? En realidad, una de las formas o de las circunstancias en las que un conductor podría ser retenido transitoriamente su licencia era cuando transponía una bocacalle en el semáforo en rojo, pero en el mismo tiempo tenía que circular con alta velocidad. Cuestión que era fácticamente imposible de demostrar ambas cosas juntas. Nosotros dijimos, el código establece la alta velocidad por un lado y el semáforo en rojo por el otro, y son dos sanciones a conductas diferentes que pueden darse juntas, pero no necesariamente tienen que darse juntas. Entonces lo que hicimos es desatar estas dos condiciones para que en realidad se pueda quitar la licencia a quienes vayan en exceso de velocidad o a quienes traspasen el semáforo en rojo en una bocacalle. En la práctica, ¿cómo sería? Un auto pasa en rojo, ¿quién le hace la multa? ¿Lo para un policía? ¿Cómo es? Lo puede parar cualquier autoridad pública que esté habilitada a tal efecto. Fundamentalmente debería ser la Policía Federal, que es el cuerpo mayoritario desplegado en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que por especificidad debería ser el cuerpo de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, pero para que nos demos una idea de la diferente dimensión, la Policía Federal tiene entre unos 15.000 y 17.000 agentes y el cuerpo de tránsito no pasa a los 1.000. La Policía Metropolitana, que está llegando a los 3.000 efectivos, y las otras fuerzas de seguridad y otros organismos que, por supuesto, por su magnitud son un tanto más irrelevantes. La Prefectura Naval, obviamente, sí, la Gendarmería también. Todos estos actores que actúan en la vía pública no solo se dedican a cuestiones más graves como la prevención del delito, sino que además deben contribuir con el orden democrático en la ciudad de Buenos Aires, y eso incluye el orden del tránsito y la libre circulación. ¿Y en el momento se le retiene la licencia al conductor? En el momento se lo identifica, se le retiene la licencia, se le emite un ticket. Por supuesto, el ticket va a estar definido por la reglamentación de la ley, donde se le da 40 días hábiles para que pueda concurrir a brindar su descargo y, como dije hoy, eventualmente recibir la sanción. Puede seguir conduciendo durante este periodo, y la operación diferente es que en realidad cuando uno va al año o al año y medio, como ocurre ahora, que recién se le notifica dentro de un año, es un periodo muy largo, un infractor que ya acumuló varias multas va ante un controlador y le pregunta cuánto es, cuánto tengo que pagar, sin importarle en realidad si cometió una o muchas graves o leves faltas y cuál es la consecuencia potencial que podría tener. En este caso nosotros queremos que el infractor o el presunto infractor concurra casi inmediatamente a lo producido del hecho, para que en realidad tenga que preguntar qué hice, porque en realidad su transgresión a la norma con una falta grave de tránsito puede ocasionar hasta la muerte de una persona. Pero esto no se trataría entonces de un juicio previo, porque el conductor se podría ir en el momento manejando. Sin entonces, duda. Lo que le implica es que tiene que ir rápidamente a discutir la falta. Exactamente, y tiene que hacer frente a una toma de conciencia, es decir, a una valoración de sus propios actos. En tal caso, y si corresponde, pagar la multa, que se le descuenten los puntos del scoring, que es el sistema de evaluación personal del conductor, pero fundamentalmente para que tome conciencia y pueda desvincular de otro tipo de falta que nada tienen que ver, como por ejemplo un mal estacionamiento, que su peligrosidad es absolutamente marginal comparado con estas otras, que es conducir en estado de ebriedad, pasar una vía con barrera baja, atravesar un semáforo o conducir
en exceso de velocidad. Entonces, no es un juicio previo, todo lo contrario. El juicio, por decirlo de una manera, que es un juicio menor porque es un juicio administrativo para faltas de tránsito, se hace como se hace siempre, el descargo y los derechos son los mismos de siempre y la sanción son las establecidas en el código, que por cierto son muy duras, así que recomiendo yo que no se haga. Si no les interesa la vida o la integridad de otras personas, por lo menos que lo hagan por su bolsillo. Es decir, la cantidad de lo que cuesta la multa y la quita de puntos aumentó, en este caso para el cruce en semáforo en rojo. Ha aumentado, para varias sanciones aumentó la cantidad de puntos que se retienen para el sistema de evaluación de scoring. Y en los últimos tiempos también vino aumentando la sanción monetaria, pecuniaria, ya directamente vinculada a la falta tradicional. Entonces vuelvo a decir, obviamente que lo fundamental es tener conciencia, formar parte de una cultura ciudadana de la conducción y de la convivencia democrática y por sobre todas las cosas no violenta en la ciudad de Buenos Aires, y esta medida tiene que ver con contribuir a esa conducta y a esa conciencia. La violencia vial tiene que reducirse en la ciudad de Buenos Aires porque conducir irresponsablemente en esta ciudad, que es una ciudad relativamente chica, comparada, si uno quiere, con áreas metropolitanas grandes, como puede ser la ciudad y el conurbano bonaerense, ocasionan por año más de 100 muertos y más de 11.000 heridos. Bueno, yendo para el tema del scoring, la pregunta sería, ¿funciona realmente? En realidad, después de 3 años de ser aplicado en la ciudad de Buenos Aires, el resultado es muy pobre. Nosotros hicimos un estudio de evaluación con los elementos que tuvimos al alcance, solamente con información oficial, y no. Según la información oficial del propio gobierno de la ciudad, el scoring fue una buena ley, una enorme, muy difundida iniciativa, muy propagandística, pero con escaso, casi nulo resultado. Por eso uno, si le pregunta a cualquier conductor si le tiene más miedo a la infracción que le puedan cobrar en plata o al scoring, le va a decir a la infracción que le puedan cobrar en plata. De hecho, solo a 21 personas durante el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, tengo que ser sincero, solo a 21 personas se les llegó a quitar los 20 puntos, que es los puntos máximos que uno tiene de crédito, con los cuales se pueden ir descontando. Ya es grave que a alguien se le pueda descontar 20 puntos, pero resulta realmente inverosímil que con la magnitud de 3 millones de faltas que se labran por año, que en realidad son pocas para el universo que en realidad se cometen en la calle, pero si tomamos las 3 millones de faltas que se cometen en la calle por año, resulta absolutamente inverosímil que solo 21 personas hayan llegado al triste número récord de tener que quitarles la licencia por... Hasta el día de hoy solo 21 personas. Solo hasta 21 el día de hoy. personas. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pasa? Bueno, hay muchas cuestiones. Yo creo que hay desajustes graves técnicos que serían bastante difíciles de traducir, porque a mí realmente me costó mucho entender cómo funciona el sistema. Este sistema de scoring no está atado automáticamente al legajo informático de faltas de tránsito, y en realidad el mismo controlador que tiene que hacer la sanción y cobro eventual por una falta, por ejemplo, vamos a suponer semáforo en rojo, después tiene que hacer un trámite aparte para el descuento de puntos. En realidad el propio sistema informático con un legajo único debería obligar al controlador a descontar ambas cosas. Si se produce una novedad respecto de que tiene que pagarse una multa por cualquier infracción cometida y que además conlleve la quita de puntos, ese controlador no debería poder cerrar el legajo hasta que no haga el descuento de puntos. Es decir, hay muchas más infracciones graves cobradas que puntos reducidos. Ese es un punto, ¿no? Claro, es decir, que hoy en día una multa que merece descuento de puntos y además quita de plata, digamos, probablemente se dé una cosa y no la otra, y ese es un error grave. Es decir, se le está dando más importancia al cobro monetario que a lo otro, que en realidad es mucho más efectivo desde el punto de vista de la individualización de la responsabilidad y de la sanción. Recordemos que cuando uno pierde los 20 puntos de scoring, en realidad pierde la licencia, es decir, la capacidad de conducir por un periodo realmente significativo, no estamos hablando de 40 días, y lo pierde como sanción. Y si lo vuelve a perder a esos 20 puntos de nuevo, pierde por el doble de tiempo. Entonces es una sanción grave. Ahora, no podemos nosotros como legislatura de la ciudad y sobre todo el Poder Ejecutivo de la ciudad seguir festejando las sanciones de nuevas leyes que acarrean, si uno quiere, sanciones más graves, como faltas o estas medidas alternativas que creemos que son positivas, y después el propio gobierno de la ciudad las va a aplicar de manera tan liviana que nadie
realidad las tenga ni siquiera en cuenta. Estoy hablando, por ejemplo, de que hay determinados universos, y no es para estigmatizar, pero lo hemos estudiado detenidamente por la responsabilidad que conllevan y por el daño que pueden causar. Hay determinados universos de conductores, como por ejemplo los conductores de colectivos, a los que definitivamente casi ni se les labra actas. Y las que se les labran ni siquiera se las transmiten a los responsables de las empresas, y por tanto los que deberían dar el ejemplo, por ser conductores profesionales, por manejar una unidad que tiene un peso y un tamaño significativo, por la cantidad de pasajeros que llevan y por el daño que ocasionan cuando chocan, digo, en realidad ese tipo de conductores directamente ni siquiera le tienen miedo a las faltas que nosotros acá podamos sancionar y las que efectivamente debe aplicar el Poder Ejecutivo. Y yendo a la practicidad de la norma, hoy en día ¿están dadas las condiciones para que los oficiales de policía puedan detener autos que cruzan en rojo, pararlos, quitarle la licencia, o no hay autos, no hay móviles, no hay...? A ver, esto es un llamado de atención no solo para el conductor, es decir, está definitivamente enfocada hacia cambiar la cultura de los conductores, pero es un enorme y muy fuerte llamado de atención también al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de Mauricio Macri, en esta oportunidad. Porque efectivamente tienen que disponer de medios y de móviles acorde a la política que lleven adelante. Es decir, si uno tiene que controlar el tránsito, una patrulla de tránsito le puede ser de muy poca utilidad. Porque si hay que frenar a los 100 o a los 150 metros sin obstruir el tránsito a un conductor que pasó peligrosamente en alta velocidad o con semáforo en rojo una bocacalle de la Ciudad de Buenos Aires, es difícil que uno lo pueda alcanzar con una patrulla. Lo mismo se podría aplicar para una política de persecución criminal, pero en este caso es una cosa más bien menor. Se requieren ciertas aplicaciones de políticas, de inteligencia y de recursos para que estas políticas sean efectivas. Yo creo que hoy hay capacidad limitada, pero creo que el Poder Ejecutivo tiene que pensar de que si celebró, festejó como positiva esta norma, tiene que actuar en consecuencia desde lo que le corresponde a cada uno de ellos en sus ministerios. Bueno, pero como siempre, la última palabra la tiene el conductor, la conciencia está en nosotros, digamos. Absolutamente, miren, yo creo que hoy lo dije de manera peyorativa, absolutamente peyorativa, dije si no les importa la vida de los demás o la integridad física de los demás, por lo menos que les importe el bolsillo. No, debe importar la integridad física de todos. Bajar el nivel de violencia vial implica bajar los niveles generales de agresividad y de violencia con los que se vive en la ciudad. Seas pasajero de un colectivo, seas pasajero o conductor de un taxi, seas un peatón, seas un conductor particular de lo que sea, me parece que nos tenemos que ayudar entre todos. Si no nos ayudamos entre todos, en realidad prospera la ley del más fuerte, que en realidad es lo menos democrático que uno puede tener. Y después nos tenemos que preguntar por qué en realidad los niveles de cuestiones más graves en la República Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires se sienten al alza. Por ejemplo, los indicadores de violencia y delitos, no ya estamos hablando de faltas sino de delitos, y es porque en realidad cuando uno consiente que la violencia y la agresión son parte de nuestra forma de vida, en realidad terminamos haciéndolo para todas las fases o las formas o todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias, diputada. Gracias a vos.